bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes, como siempre con Rubén Fornell. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues aquí analizando un poco la actualidad más del ámbito político, ¿no? De qué está pasando en el Congreso de los Diputados, como Sí. lugar que vamos a poner de ejemplo por ser lo más cercano, pero en general en muchos parlamentos, ayuntamientos, estamos viendo una tendencia eh, a- al insulto más que al debate político en sí, ¿no? Cuando no tengo otro argumento, bueno, pues levanto un poco de más la voz o digo una palabra más fuerte que la otra. Sí. Decíamos que nos ponemos en un caso concreto porque es lo más cercano, pero que se han vivido otros en cualquiera de las dos direcciones, Mm. de uno y de otro lado, de izquierdas, derechas y de medio centro, ¿no? Sí. Hablamos de esa ley del solo sí es sí y de lo que ha traído consigo la revisión de penas y los insultos hacia Irene Montero en el Congreso de los Diputados, a la que una diputada de Vox, Carla Toscano en concreto, llamó o dijo que su único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias, el cuerpo de Pablo Iglesias. Es ya llegar a lo, creo yo, llegar a lo más bajo que le puedes decir a una persona, que es estás aquí por quién te acuestas o por quién te levantas, en lugar de hablar de su trayectoria política, del trabajo que ha hecho, de si la ley es buena o es mala, que hay que modificar de la ley, que se puede cambiar o que no se tiene que cambiar o por qué no se tendría que haber aprobado, ¿no? Claro. Como, bueno, esto lo veo yo así, como no sé qué decirte, pues mira, te voy a decir lo más fácil, ¿no? Que es que tu señor marido te puso ahí. Pues fíjate, creo que hay muchos puntos que abordar y que surgen desde aquí, desde un elemento conductual, de comportamiento, de psicología, y que vale la pena recalcar algo que tú ya has comentado, y es que nos es indiferente qué partido le dice qué a quién, es decir, las direcciones nos dan exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo es un comportamiento, es una actitud, es una forma conductual que nos sirve para poder reflexionar, para identificar algunos elementos y desde ahí pues poder evolucionar nosotros, ¿no? Y ese es el sentido y no la identificación política de ninguna clase. Es Fíjate, más, yo cuando... perdóname que te voy a Sí, cortar, Rubén. adelante. Estamos ejemplificándolo con el Congreso de los Diputados y la vía política, pero es que este insulto, esta consideración de porque te acuestas con tal, es algo que se ve en otros muchísimos Mm, campos profesionales, ¿no? Y de la sí. cultura y demás, ¿no? El decir, bueno, esta persona ha llegado a ser directora de una emisora o ha llegado a ser tal, sobre todo de mujeres, ha llegado a tener este cargo porque se acuesta, porque algo habrá hecho, porque algo tendrá con no Sí. sé quién. Claro, fíjate que aquí ya estamos metiendo en lo que es el mérito y la forma de llegar de una persona, los propios sistemas y la creación de sistemas. Es verdad que en el mundo empresarial, pues poco vamos a poder decir dentro de, por ejemplo, el mundo empresarial privado, ¿no? Cada uno podrá meter en su empresa a quien quiera. La cuestión que hay de fondo, si hay un cuestionamiento de cómo se llega a esas primeras líneas políticas, fíjate que en torno a esa crítica, porque la crítica contenida ahí es una crítica hacia qué. Llegar a ese puesto no debería tener una relación directa con la afinidad, con lo emocional o con esos beneplácitos que pueden surgir por ser pareja de. Ahora, ¿ese tipo de comentarios sirve para que ese cuestionamiento salga a la palestra y para que eso nos ayude a cambiar algo en lo que todos podemos estar de acuerdo? Es decir, sea cierto o no, el concepto de base que se intenta plantear de una manera muy torpe, que es la cuestión de no queremos o no nos parece justo el hecho de que una persona llegue a ese nivel de representatividad por afinidades. Fíjate que ese concepto lo podemos compartir. La cuestión es que podamos generar un trabajo conjunto para que eso cambie. Eso entra dentro de una línea en la que, bueno, pues ya sabemos que el político de hoy en nuestro escenario es un político que habitualmente, en la mayoría de los casos, ha hecho todo un recorrido político y viene a través de sus propias facturas internas, de todo lo que ha dejado a deber y de todos los favores o simpatías que tiene. No tanto desde un enfoque en el que directamente vaya ahí. Lo que te quiero decir con esto es que al final me planteo, cuando escuché eso, ¿esto es fruto de una reflexión de Carla? ¿Es el fruto de realmente llegar a la decisión de que eso era lo que quería decir? Porque te digo algo más. Mira, yo he trabajado y trabajo con políticos en
analizar sus comunicaciones, hacer discursos cuando llegan las campañas. Yo lo veo desde el ámbito de la influencia, de conocer las personalidades, la comunicación y trabajar desde ahí. Tú lo conoces mucho más seguramente que yo desde el ámbito pues, de periodístico, desde toda esa cobertura, pero hay algo que analizando esa influencia política ya me parecía torpe. Y fíjate, y es que si un partido quiere presionar a otro, que es el juego en el que están continuamente, más allá del beneficio público, en ese juego de presiones, precisamente con la ley que tú has referenciado, el partido ya estaba siendo bastante presionado por evidencias que estaban surgiendo en esos días. Lo que suscita una noticia de este tipo es un descentramiento de aquella atención que estaba presionando. Es decir, incluso como estrategia, en este caso de Vox, que ha sido el partido del que estamos hablando, como estrategia, es una estrategia súper torpe, porque ha Mm. desviado la atención de lo realmente importante. Por eso lo que a mí más me llama la atención y me pregunto del comportamiento, en este caso de Carla, es, ¿esto es fruto de una reflexión o es un error? ¿Es una cierta diarrea verbal, una incontinencia emocional del ataque por el ataque? ¿O forma parte de una estrategia? Porque me parece muy torpe. ¿Tú cómo lo ves desde el lugar periodístico? Pues fíjate, Rubén, que creo que nunca me había planteado mi labor periodística en un momento como este, ¿no? O en un debate político en el que hubiera un insulto o no. Lo hemos hecho unos minutos antes de empezar a grabar y de hecho te ponía un ejemplo que yo había vivido en un Sí. pleno del Ayuntamiento de Teruel en el que dos concejales se dijeron una barbaridad y todos los periodistas que estábamos en aquel pleno sacamos aquel total, aquellas declaraciones, esas palabras que un concejal le había dicho a otro concejal, porque era el insulto. Y además es que era Ujú. un insulto. O sea, básicamente no había debate político, no había debate ideológico, no había debate de un proyecto concreto, simplemente era un insulto. Claro. Y a veces pienso, ¿qué es primero? ¿Que nos llamen la atención los insultos a los periodistas y los saquemos porque se daban en pocas ocasiones? Porque es verdad, creo yo, que hace 20 años cuando yo empecé el insulto no era tan común como lo es hoy en día, ¿no? Totalmente. O la declaración bruta no era tan común hace 20 años como lo es hoy. No sé quién es responsable, entre comillas, ¿eh? Porque lo somos todos. Es que como ellos insultaban pocas veces, lo sacábamos. Entonces ahora yo sé que me van a sacar, que voy a ser titular, que Ujú. mis declaraciones van a sonar más si yo insulto y por eso lo digo. Bueno, yo creo que desde luego el insulto se ha convertido en un vehículo del impacto en la comunicación y eso ya tiene una influencia muy grande porque tú crees que, por ejemplo, los políticos dirían lo mismo que dicen si no hubiera esta forma de mediatizar la política que hacen, pues desde luego que no, ¿no? Esta forma de comunicación pública está siendo sin duda un factor condicionante de la forma en la que ellos se comunican Bueno, internamente. Eso además es no que quiere decir que sea hay el un único. ejemplo muy claro, porque no todas, en el Congreso de los Diputados, no lo sé, pero no todas las comisiones en un ayuntamiento o en un parlamento, no todo se graba, no todo es Claro. público. Hay muchas reuniones internas, hay muchas comisiones internas que no salen a la luz y que no tienen el mismo lenguaje, o que sí se graban, son públicas porque tienen que serlo, pero no son tan mediáticas, no se siguen tanto y no se hablan de la misma forma en la que se hablan en un pleno, por ejemplo, que saben que hay prensa y que cada miércoles los periodistas de todos los medios de comunicación están en el pleno del Congreso. Fíjate, pero es que esto nos lleva a un lugar muy importante y que nosotros hemos recorrido ya en este podcast desde elementos diferentes. Hemos hablado en varias ocasiones de los estímulos, de la cantidad de estímulos, pero es que la forma de estímulos en la que nosotros nos educamos, a la que nos acostumbramos, estímulos siempre fuertes, impactos, vemos la guerra de, la tragedia de no sé cuánto, queremos ir al concierto de, a la fiesta con más decibelios, al restaurante más, todo es lo más posible. Al final lo que crea es una adicción a una forma de estímulo y esa forma de estímulo, en el caso de la noticia, es una noticia que siempre tenga un nivel de rotundidad muy grande, porque una noticia que pongan dos diputadas hablan en desacuerdo en el Congreso no te va a llamar la atención. Te va a llamar la atención la referencia directa a un insulto. Y creo que eso dice mucho de cómo es nuestra educación, de cómo es nuestra recepción de estímulos. Pero fíjate, que hay algo que está en la base
de estos grupos. Hay una filósofa española muy importante, maravillosa, Adela Cortina, que dice en uno de sus libros más importantes que el grupo se refuerza a través de los castigos. Y a través de que alguien viole una norma o a través de que el otro sea castigado o se defienda, es decir, a través de los extremos que conlleva ese ámbito violento, sea el que sea, los grupos se refuerzan. Y esto es muy grave porque esto lo que lleva es al el extremo contrario de la cooperación, lleva a la confrontación total, a la competitividad. Si tú observas y estudias sin apegarte a, digamos, las líneas políticas, cómo es el comportamiento en el ámbito de la comunicación, del pensamiento, de lo social, en este caso de estos dos partidos, cada uno se defiende y cada uno busca, desarrolla argumentos a veces cada vez más absurdos para mantener sus posiciones. Es decir, es a través de lo violento, a través de lo extremo, que se identifican cada vez más y más. Y esto conlleva un ámbito de separación, pues que va siendo cada vez más consistente, más grande. Y Rubén, ¿qué crees que lleva a la sociedad a apoyar cada vez más, y lo vemos no solo en España, en numerosos países europeos, a apoyar más esos, cada vez más esos extremos, en lugar de algo más normal? Quiero normal en el sentido de no hace falta estar insultándonos cada minuto que pasa de cada debate. Claro, hay una confluencia de factores y hay una confluencia de factores que te voy a abordar, pero que evidentemente seguro que nos quedamos cortos. Por un lugar, está que nuestra identidad se está creando cada vez con más individualismo, es decir, tenemos un sentido mucho más interiorizado del yo. Nosotros tenemos cada vez menos relaciones habitualmente en las que nos encontramos, tenemos un vínculo más saludable, estamos muy condicionados por una forma de contacto a través de las redes sociales, a través del teléfono, que conlleva el hecho de que tengamos una individualidad. La individualidad conlleva de base la competitividad y cuando tú compites, consciente o inconscientemente, necesitas líderes. Y el líder que necesitas cuando estás solo contra el mundo, digamos, es ese vínculo parasocial, ¿te acuerdas? Ese sentido, Ujú. digamos, de que estamos vinculados a otras personas de una manera ilusoria, pero por otra parte, necesito un líder muy, muy fuerte. Siempre en todas las sociedades, cuando las sociedades han sentido más individualidad, más competitividad o un sentido de mayor temor, han buscado líderes más extremos, porque son los que aparentan ser aquellos que más nos pueden proteger. Fíjate que dice precisamente Adela Cortina, que te comentaba ahora de Ujú. ella, que la esencia de los seres humanos reside en la capacidad de cuidar y de cuidarnos, pero a nosotros y a los otros. Entonces, cuando esa esencia ya cambia porque estamos aislados, hay una pandemia, estamos en las redes, estamos con el miedo de que algo puede suceder a nivel laboral, de que el mercado es muy duro. Al fin y al cabo, necesito la ilusión de que alguien me proteja. Estas extremas de cualquier ámbito siempre surgen por un lugar en el que la persona, por un nivel de seguridad, de vínculo, de individualidad, pero también por una cuestión que tiene que ver con la erosión de la integridad. Fíjate que una vez que las personas que nos representan no cumplen con sus propias responsabilidades, conlleva una fisura muy grande, porque cumplir con los deberes y las responsabilidades, yo como ciudadano, tiene que ser a cambio también de ver protegidos los derechos. Y ahí conlleva que cuando toda esa fisura se rompe y llega alguien a defender un extremo que además entra dentro de mis sesgos cognitivos, es decir, que dice aquello que yo quiero escuchar, me representa, siento un nivel de seguridad, de coherencia muchísimo mayor. Fíjate, a mí me cuesta mucho ver algo porque, Sí. claro, yo no soy capaz de ser tan fiel seguidora de nadie, ¿eh? Porque hasta Vale. a quien más o en quien más confío soy capaz de ver sus defectos igual que los veo en mí misma, ¿eh? No porque yo sea muy crítica con los demás. Pero Eh, fíjate, María, ahora te interrumpo yo. sí, venga. Date cuenta de cómo eso es la base, es decir, ese pensamiento crítico, ese lugar en el que tú sigues manteniendo la capacidad de observar de manera analítica, es la base de poder llegar con equilibrio a cualquier lugar. Y ese es otro de los componentes por el que surgen esas extremas, es decir, porque cada vez tenemos menos la capacidad de pensar críticamente, de analizar críticamente. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva niveles de atención menores, niveles de lectura, de cultura menores, es decir, todo lo que viene atado a que una persona no desarrolle su pensamiento crítico, que es lo que tú ahora, por eso te interrumpía, comentabas muy bien que incluso a quien más puedas seguir, sí que lo haces. Claro, de hecho, yo tengo un ejemplo muy claro, ¿eh? Mi hermano era alcalde de mi pueblo, yo siempre lo he dicho, yo soy capaz de ver qué cosas ha podido hacer mejor y peor,
Esto sí, no voy a salir yo a la calle a decirle a la gente: "Uy, mi hermano malo ha hecho esto mal". No, no, ni hablar. Ya se lo contaré yo a él en casa, pero, sí soy capaz de ver que no está bien, ¿no? A lo mejor lo que Sí. me falla luego es que no voy a salir a decirlo. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué nivel? Porque yo estoy convencido, fíjate, pero no tengo ninguna duda sobre ti, de que si realmente fuera algo realmente, por poner el caso, corrupto en contra de los No, no. intereses, Que va, de que una va. manera descarada, estarías ahí. Mi hermano es el mejor alcalde que ha habido y habrá, pero pero Claro, quiero decir que son tonterías de, pues, esta claro, te calle entiendo. tendría que ser de esta dirección o de la otra, yo qué sé. Pero es que es normal, sería una tontería decir que no, que a una persona que nos es muy afín, que forma parte de nuestra tribu más cercana, no la vamos a proteger. Una cosa es proteger y otra cosa es que nosotros no tengamos la capacidad crítica de darnos cuenta de la realidad. Y protegerlo tampoco conlleva mentir, pero conlleva seguramente, como tú dices, bueno, no vas a salir tú con un megáfono a la puerta de tu casa a decir, mi hermano ha puesto que era para arriba y tendría que ser para abajo. Ahora, eso no elimina tampoco nuestros límites, que son esos límites que a un nivel político y social sí creo que deberíamos plantearnos, ¿no? Porque fíjate, hay un libro muy interesante que se llama Teoría Económica de la Democracia y que Ujú. es de un politólogo muy famoso que es Anthony Downs. Bueno, él decía que la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones y que cuando esa integridad no existe, entonces estamos rompiendo la base de la ética, con ello estamos afectando al carácter, que decía, mira, hoy estoy de citas, Heráclito de Éfeso decía que el carácter es para el hombre su destino, es lo que nos configura y hacia dónde vamos, y que cuando esa integridad no existe, que la vemos continuamente, ¿cómo no? Entonces ya hay una base en la que se desatan todas las posibilidades. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte desde tu óptica del periodismo. ¿Tú crees que muchas de las cosas radicales que suceden a día de hoy, de incoherencias, de bueno, atropellos, de precisamente esa integridad, de insultos a este nivel, es todo este ámbito tan burdo que está sucediendo? ¿Tú lo hubieras visto posible hace 20, 25, 30 años? Porque yo a nivel social no lo veo. Creo que mis padres tenían un movimiento social que era muy duro. Es decir, yo recuerdo a mi padre en la calle cuando yo tenía 10 años, 8 salía y manifestaciones. Es decir, tenía una activación social que defendía muchas cosas. No sé cómo tú lo vives desde el periodismo. Pues, fíjate, además era algo que estaba pensando, mientras, estábamos, hablando ahora, ¿no? Eh, que yo he sido siempre, gran defensora de los políticos a todos los niveles, especialmente la política municipal, porque es la que a mí Sí. más me ha tocado trabajar directamente con ellos y creo que de un lado o del otro, quien está ahí o el 90% de quien llega a un ayuntamiento o a un parlamento, a un gobierno autonómico es porque tiene muchas ganas de trabajar y de hacerlo bien. Desde luego no Ujú. van ahí con la intención de joderle la vida a nadie, vamos, yo es algo que tengo clarísimo, que se equivocarán, no se equivocarán, lo harán bien o mal, no lo sé. Y muchas veces cuando oigo una crítica así como muy, es que los políticos son todos iguales, ¿no? Y todos lo hacen mal y todos tal. Yo muchas veces pienso, jolín, es que les exigimos algo que los demás no hacemos, ¿no? Ok. Quiero decir, a veces creo que les pedimos a ellos que sean mucho más íntegros, que no se equivoquen, que tienen que ser súper coherentes en cada cosa que hacen, en cada paso que dan, cuando los demás en nuestras propias vidas no lo somos. Que Ujú. quizás lo tengamos que exigir porque son quienes están creando nuestro mundo, pues no lo sé, pero es que si nosotros somos así, ¿por qué pedimos que esas 350 personas que están ahí sean diferentes a nosotros? Bueno, creo que ahí entra esa línea del pensamiento crítico y de un concepto que en la psicología es el de los intereses de segundo orden. Mira, los intereses de primer orden hacen referencia directa a aquello que sentimos, que necesitamos, que estamos interesados y a lo que vamos. Imagínate que en un primer lugar, en el caso que hemos puesto en el día de hoy, Carla Toscano sintiera el interés de atacar y hacer sangre ahí con un comentario que se le ocurre. Bueno, podríamos etiquetar eso dentro de intereses de primer orden. Pero el interés de segundo orden, que realmente no hay una división entre políticos y pueblo para esto es del ser humano, es una cuestión que nos conlleva decidir sobre la capacidad de reflexionar de nuestras actuaciones,
apreciar si hay coherencia o incoherencia, decidir sobre la honestidad, sobre la justicia, tener un sentido sistémico de cómo afectamos y no afectamos a los demás. Y claro, ese sentido de segundo orden no es un sentido para el que estemos entrenados, es decir, es algo que necesita un nivel de pensamiento, de cultura, de preocupación, de marco ético. A eso no se llega naturalmente en una sociedad que tiene un entorno de cierta presión en torno al dinero, al mercado. Y claro, eso es una gran tarea. La cuestión es que ahí, más allá de hacer efectivamente una crítica a los políticos son o no son, que además no nos va a llevar a ningún sitio, la cuestión es yo cómo me puedo responsabilizar un poco más para poder generar no un pensamiento crítico solamente, sino para poder llegar a una línea de acción, ¿no? Fíjate, cuando veía esta noticia yo me planteaba algunas preguntas, ¿no? Lo primero que me preguntaba era, ¿nosotros somos capaces de estar de acuerdo todos de que en el Congreso no se deberían hacer ese tipo de referencias? Porque si incluso ellos estuvieran de acuerdo, que sí que tienen la capacidad, ¿por qué no se busca una manera de solucionar esto? Una manera de medirlo, ¿no? Es decir, ¿somos capaces a través de un primer conflicto evitar un segundo? ¿O es que el conflicto es necesario para este tipo de política que se está haciendo, ¿no? Yo creo que hemos entrado en una rueda en la que incluso lo veo cuando algunos niños, por ejemplo, entre ellos se mandan unos mensajes horrorosos y se castigan, Brutales, sí, sí. en cómo parejas que tienen ya veintitantos años se bloquean de Instagram y luego se dan de... Es decir, hemos entrado a una forma de castigo, a una forma de conflicto que realmente se está instaurando por una falta de sentido de cuidado de ese vínculo. Y creo que ahí sí que tenemos algo, sobre todo a lo que concienciarnos en torno a lo que te decía al inicio, a que precisamente lo que nos hace humanos es la capacidad de cuidar, es lo primero que hemos sentido del ser humano del otro y gracias a lo que hemos podido desarrollarnos, a que una persona, nuestra madre, nuestro padre, a quien le tocara, nos empezó a cuidar como seres dependientes, porque nosotros podemos tener autonomía posteriormente, pero siempre somos seres dependientes de los demás. Yo no puedo vivir solo en el mundo y no hay nadie que haya llegado solo a donde está. Siempre necesitamos a los demás, ¿no? Sí creo que es importantísimo que nosotros podamos trabajar, incluso si siento que esto no va conmigo y digo, esto que estoy escuchando hoy me suena muy raro, yo no tengo por qué, creo que ya es una tarea poder hacer que esto nos llegue, que este mensaje se pueda instaurar en nosotros, el del cuidado, el del mundo sistémico, interdependiente de todos nosotros, para que desde ahí sea casi no inadmisible, inconcebible, algo como lo que pasa en el Congreso de los Diputados. ¿Y eso es una utopía o no, Rubén? Yo creo que a medias, yo creo que sí hay muchas posibilidades de generar un entorno mucho más armónico. Y yo lo veo en los contextos, te puedo hablar de incluso contextos íntimos, familiares, de amistades. Yo veo pues como partes, yo vengo de una familia muy grande, muy extendida en primos, sobrinos y tal, y veo cómo, pues quien se ha preocupado un poquito más de tener cierto pensamiento tiene una visión, quien no tiene otro, y hay líneas, hay tendencias, lo veo en amigos, lo veo en alumnos, es decir, en muchas personas que nosotros nos podemos respetar, no porque haya un nivel intelectual, no te hablo de nada, de ninguna supremacía, pero tenemos la capacidad de sentarnos a hablar con ideas políticas, sociales, orientaciones de todos los tipos diferentes y no hay ninguna palabra de más. No hay ningún conflicto porque hay un concepto compartido de ese respeto, de ese vínculo, de esa esencia del ser humano que podemos ver en el otro, pues aunque no tenga nada que ver conmigo en torno a sus posiciones morales o lo que quieras, ¿no? Mm. Pero claro, decías antes, estamos yendo cada vez a como a un mundo más individualista, más me preocupo por mí y los demás, voy a decir una barbaridad, pero a los demás que les den, ¿no? Si esta tendencia sigue así, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, yo Porque creo decías, que no podemos vivir aquí cada uno, en nuestra atalaya sin tener contacto con nadie más que nosotros mismos. pues fíjate, creo que el primer punto al que llegamos es a una irrealidad, y yo creo que ya hemos llegado, porque hay mucha gente que se siente parte de un mundo que no existe de una forma realista, como son las redes, es decir, cuántas personas dedican cuánto tiempo a compartir algo en redes, a poner unos comentarios, unos likes, cuando no están formando parte de eso, y están en el sofá de sus casas, en soledad, en silencio, con la luz apagada,
pero están representando y formando parte de un mundo paralelo que no existe. Creo que a lo primero que nos lleva la individualidad es a la irrealidad, porque el mundo real no es individual, de ninguna manera. De hecho, cuando mejor estamos siempre es compartiendo algo con alguien, cuando vivimos un momento, cuando podemos abrazar, reír, llegar a una idea conjunta, sorprendernos. Al fin y al cabo, nuestra realidad esencial está con otras personas. Y al fin y al cabo, eso forma parte de todo un sistema que es un sistema de mercado. Claro, el individuo es el que compra, no compra el grupo. Entonces, también hace falta para un lugar que está buscando un mercado cada vez más agresivo, con una venta cada vez más alta, que sea el individuo en soledad el que se movilice. Y esto es una parte fundamental hacia la que vamos, ¿no? Claro, que este ya es un trabajo de cada uno, ¿no? Yo creo Empezar que por sí. cada uno. Creo que es tan importante algo que suena muy básico, pero que de verdad creo que te cambia la vida en torno a tener unos intereses, en torno a dedicarte un tiempo de autocuidado que conlleva una cierta lectura, en torno a quien escuchas y a cuidarlo, en torno a poder no apegarte a una idea de pensamiento. A mí me sorprende mucho cuando compañeros pues, del ámbito, por ejemplo, sin ir más lejos de la psicología, hacen en sus propias redes críticas con insultos a políticos, a personas, y me pregunto, ¿cómo es posible que su identidad necesite, incluso trabajando con personas, el hecho de denigrar a otras de manera pública, cuando además no llegan a ellos? Quiero decir, si tú etiquetas a un político, no te va a leer. Entonces, Te ¿cuál es leerá el su sentido? asesor en todo caso y a lo mejor ni eso. Claro, ¿cuál es el sentido de una persona que, no sé, a alguien que no le gusta, como sea un torero o sea un cantante, le ponga ojalá te mueras? ¿Qué necesidad tiene de publicar eso en redes sociales, no? Y puedes ver cómo cuando hay una publicación, por ejemplo, que me llama mucho la atención de un torero ha sufrido una cornada de no sé cuánto, te metes en los comentarios, que yo lo hago con curiosidad de saber qué pasa con la gente, cómo se mueve la gente, y hay una cantidad de me alegro, pues poco le ha pasado, ojalá, o sea, hay unos deseos malignos que no puedo entender, no solo cómo se puede llegar al deseo, no, es otra historia. ¿Por qué hay la necesidad de comunicar el odio? Ya, a mí esto también me sorprende mucho en redes sociales, cuando veo vídeos de, no sé, ya sabemos todos ya de sobra que soy muy fan de TikTok, cuando Sí, veo vídeos de TikTok y la gente, ya hablo, gente cualquiera, o sea, como yo, que entra a un vídeo a ponerle, a ver si sí, dejas de comer gorda o qué mal te queda ese pantalón que sí. llevas, córtate el pelo. Digo, pero ¿por Mira, qué? O sea, si es que casi a mí eso, bueno, casi no, no se me pasa a mí decírselo a mi mejor amiga, a no ser que vea algo problemático, que entonces ya me sentaré con mi amiga y le diré qué te pasa, pero claro, no sé, no se me pasa a mí por la cabeza decirte, Rubén, ¿por qué llevas ese jersey tan feo? Que no es el caso, que es muy claro. bonito. Mira, lo que hay debajo, y para esto, claro, es que hay que tener intereses para descubrir lo que hay debajo. Lo que hay debajo es un concepto que ya trabajó José Antonio Marina, que luego José Carlos Ruiz ha desarrollado también, que es el concepto de vergüenza social. Nosotros llevamos implícito en nuestro propio desarrollo evolutivo el saber que cuando a alguien lo generamos como una vergüenza, lo humillamos, lo apartamos de la tribu, puede entrar en un ámbito en el que ya no pueda sobrevivir. Date cuenta de que si estuviéramos en una tribu de cazadores y hubiera alguien a quien humilláramos, que hubiera tenido un comportamiento no aceptable y lo abandonáramos, esa persona sola seguramente no puede sobrevivir, resguardarse del frío, comer, todo no lo puede hacer, morirá. El sentido de esa crítica de humillación, al fin y al cabo, tiene dos elementos fundamentales. Una pulsión, una necesidad muy fuerte de expresar algo que yo no puedo contener, que quizás sea lo que le pasó a Carla Toscano. Sería muy interesante saberlo. Yo, vamos, pagaría por saber si eso fue fruto de la reflexión o no. Pero segundo, ese concepto de vergüenza social. Lo que pasa es que no funciona. Es que no hay ese pensamiento crítico detrás para decir, ¿sabes qué? Que yo, que soy Paquito Pérez, que tengo 200 seguidores, poner te odio, gordo, no sé qué, es una absurdez. Me pasa algo si yo necesito poner esto, ¿no? Pero Pero sobre eso es muy todo, ¿qué grave. más me da a mí que tú seas gordo o delgado? O sea, quiero decir, ¿cómo afecta eso a mi desarrollo vital? Claro que Porque no no, me claro. quitas la comida para comértela tú. Efectivamente. Pero bueno, ahí habrá que ver en los casos, ¿no? Hay veces en los que la crítica le hace reforzar a la persona un sentido de identidad, como si yo defiendo más lo mío si estoy haciendo una crítica violenta de lo tuyo, ¿no? Estoy pensando en los casos pues, antitaurinos y cosas así, donde
se ven que hay personas que desean con el corazón que esa práctica acabe porque son defensores del animal, por ejemplo, ¿no? Pero pareciera que han sesgado mucho su conducta, de modo que cuanto más violentos sean en la crítica, más representa eso la defensa de su causa, lo cual no tiene nada que ver. O sea, que yo entiendo la crítica, que no estoy con esto queriendo decir que no se pueda criticar nada que hacen los demás, que, ¿sabes? No, al revés, a través de la crítica evolucionamos, o sea, que a mí eso me parece maravilloso, no entiendo la necesidad de estar insultando continuamente o decir, no, es que este tío es un inútil. Pero perdona, o sea, ¿quién soy yo para decir que tú eres un inútil o no lo eres? Claro, totalmente. Bueno, ahí creo que está ese sentido, ¿no? Ese sentido de cuidado y precisamente, bueno, algo que más allá de estos casos que son muy llamativos, digamos, cuando vemos esos comentarios que, bueno, por suerte no es lo que pudiera representar, digamos, a toda una sociedad, ¿no? Pero creo que hay grandes conceptos sobre los que tenemos que aprender a cómo desarrollarlos en nuestras propias vidas, que son estos sentidos de ética, de integridad, de carácter, de nuestros intereses, de nuestra capacidad de reflexión. Ese compromiso nadie nos lo va a traer. Ese compromiso no le toca como responsabilidad ni siquiera a la educación, a la escuela. Ese compromiso le toca al ciudadano, me toca a mí, te toca a ti, en torno a si yo dedico algo para poder nutrirme de otra manera. Es decir, a la puerta de tu casa no va a tocar la verdura ni el deporte. Es decir, si tú te quieres cuidar o quieres comer más sano o quieres vas a tener que generar una función activa. A esto le pasa lo mismo, es que hay comportamientos en torno a la ética, hay conductas, hay formas de comunicación, de interpretar el mundo, de pensamiento, es decir, todo ese ámbito psicológico y filosófico que no llamarán al timbre, que si yo no me pongo en la disposición de escuchar a una persona y a otra, de leer algo, de dedicarme unos minutos a pensar sobre mi propio pensamiento, no se desarrolla. Simplemente no se dan los componentes de madurez psicoafectiva y moral suficientes para que eso se desarrolle. Ya, y ahora ya voy a hacer, o sea, yo critico mucho mi profesión, creo que nos equivocamos en muchas Yo cosas, también critico tu profesión. somos voceros de todas las barbaridades que se dicen. Si nosotros no diéramos voz a eso, desde luego no se lo dirían, pero critico a los políticos que se lo dicen, pero voy a criticar también al resto de la humanidad. Estoy yo hoy, ¿eh? Voy a criticar al resto de la humanidad que se lee un titular y ya no va más allá de ese titular. O sea, su esfuerzo por saber qué está pasando en el mundo es el titular, además solo el medio de comunicación que a mí me hace gracia y Claro. no me pone a pensar, ¿eh? Bueno, ese es el hambre de estímulos, justamente. Esa es la necesidad de estar asediados por una noticia, por otra. Hay mucha gente que observamos así las redes, ¿no? ¿Cuánta gente se detiene a leer un post que yo pongo, que tú pones de 1500 palabras? Muy poca gente. Al final ve la Nadie. foto, ve el titular, pasa, 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 y consumes de una manera frenética, casi adictiva, la cantidad de contenido sin darte cuenta de lo que hay dentro, ¿no? Pues fíjate, esto qué dificultad atencional acaba desarrollando tanto en niños como en nosotros. Nuestra capacidad de retentiva es muchísimo menor debido a todos estos comportamientos repetidos que cuando se repiten por tanto tiempo acaban creando estructuras sinápticas, acaban creando redes en nuestro cerebro diferentes de un procesamiento que está alterado porque la práctica ha conllevado una dificultad y una facilidad en diferentes ámbitos. La dificultad de atender de una manera más calmada, más interesada, más profunda y la facilidad de poder consumir muchísimo material, estimulándonos mucho, pero no llegar a ninguna parte. Ya, bueno, pues no sé cuánto rato llevamos, pero creo que más del que seguro es aceptable para que la gente escuche con atención. La gente, las personas, que no me gusta mucho lo de la gente. Yo creo que Bueno, nos hemos pasado hoy, Rubén. pues a ello. Bueno, para mí ha sido un placer y creo que es importantísimo. Mira, voy a dar dos, esto no lo hago, pero para Venga, cerrar, voy a dar dos títulos que me gustan mucho para ponernos a pensar, venga, para que esto se desarrolle, ¿no? me Hay los voy dos a libros. apuntar. Yo te invito a que, Sí, sí, efectivamente, a me que lo voy te a los apuntar, compres. venga. Uno es El arte de pensar, de José Carlos Ruiz. Y otro es ¿Para qué sirve realmente la ética?, de Adela Cortina, que he estado hablando. Y ya más a más, te voy a hacer promoción de otra cosa. Hay una entrevista de Diego Rucharin a David Pastor Vico que se puede escuchar en Spotify, en YouTube, parece que me dieran comisión, pero Sí, no, pero no. que me parece No una nos llevamos auténtica, comisión ni del nuestro. ni del ya, bueno, no cuesta el dinero de hecho, pero es una auténtica maravilla. No sé cómo se titula, pero Diego Rucharin y David Pastor Vico se encontraron en su canal de YouTube
estuvieron hablando sobre estos temas, digamos, de sociedad, de filosofía, desde su marco, que son filósofos, durante hora y media y me parece una maravilla. O sea que esas tres referencias pueden ser una ayuda para quien tenga curiosidad en construir esto de una manera nutritiva y positiva. Venga, perfecto, pues ya lo tengo apuntado, me lo busco. Ahí, Rubén, un millón de gracias hasta la gracias semana a que ti. viene. Gracias.